Atento a escuchar la voz de Dios y no al predicador. La palabra de Dios es como una espada que penetra ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos. ¿Y dónde están los tuétanos? En medio de los huesos, ¿verdad? Que nada se esconde delante de Dios. Así que es algo maravilloso mencionar esta parte de la Sagrada Escritura, que nuestro Padre Celestial está enfatizando los 10 mandamientos. Algo interesante, lo cual menciona algunos otros pensamientos de personas que llevan el nombre de cristianos, pero que ellos dicen que los mandamientos de Dios han quedado ¿dónde? Abolidos. Sin embargo, el Señor Jesús exalta los mandamientos. Y en el capítulo 15, versículo 10, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo debemos o vamos a guardar los mandamientos? ¿Por cumplimiento? ¿Simplemente porque alguien me lo dijo? ¿Porque están escritos? ¿Qué es lo que a mí me va a motivar o me debe de motivar para guardar los mandamientos de Dios? Menciona aquí el amor. Si tú guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Porque yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sabe? Cuando nosotros guardamos los mandamientos de una manera legalista, no experimentamos el amor y un verdadero amor. Los estamos cumpliendo por obligación y porque Dios me lo está diciendo, mas no por amor. Cuando usted y yo guardamos los mandamientos por amor, no se nos hace gravoso guardarlos. Pero cuando nosotros los guardamos a la inversa, es decir, obligatoriamente, es diferente la experiencia. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Veamos, hermanos, queridos presentes, damos la bienvenida a todos, a nuestros hermanos, hermana Alma, su hermana, bienvenidos. Veamos el episodio y el cuadro que nos presenta la Escritura. ¿Bajo qué contexto el Señor da sus 10 mandamientos? Dice el versículo 1 del capítulo 19 de Éxodo: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. A ver otra vez, ¿qué dice ahí? Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos
todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¿qué dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre. No vivirá cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Bajo ese estruendo, bajo ese contexto que usted está viendo en las Sagradas Escrituras, Dios está proclamando que sus 10 mandamientos. Cuando usted ve el cuadro y se imagina usted lo que Dios está diciendo aquí, que Moisés tiene que santificar al pueblo, tiene que prepararse al pueblo, no solamente espiritualmente en su mente, sino también físicamente, hermanos, incluyendo su ropa. Yo no sé cómo nos verá Dios cuando a veces no nos peinamos o que venimos todos andrajosos a la iglesia. Y no es para criticar a nadie, no se trata de una crítica, ¿no? Pero venimos a la presencia de Dios, ¿verdad? O que a lo mejor no nos bañamos. Bueno, a lo mejor se le pasa, ¿verdad? Quizás no tiene agua, no tiene lo que sea. Algún pretexto, ¿no? Estamos hablando, hace un momento la hermana nos hablaba acerca de ¿qué? Del aseo y de la reverencia. Es interesante notar, hermanos, cómo Dios a través de ello llama a su pueblo para hacer ¿qué? Para ser santo. ¿Cómo entiende usted la palabra santo? ¿Qué entiende usted por la palabra santo?
Una persona que se aparta de lo malo para un uso exclusivo. Recuerden que en el templo de Dios había todo tipo de vasos, pero había unos vasos específicos santos. Le explico, dentro del templo que se utilizaban para un uso especial. Entonces, si una persona puede llegar santo, porque aquí Dios dice que te llama para que seas ¿qué? Santo, real sacerdocio. Te quiere para hacerte sacerdote, hermano, para que seas santo a Dios. Entonces, pues, ¿qué características tendrá un sacerdote o una persona santa en el camino de Dios? ¿Qué características tendrá? ¿Será que puede vivir comúnmente como vivía antiguamente en el mundo? ¿Puede darse los permisitos que se daba antes? ¿Puede andar en las fiestas? Usted puede preguntarse en un momento dado si el lugar donde usted se encuentra o donde usted asiste puede santificar el nombre de Dios. Por ejemplo, en una corrida de toros. Estoy poniendo ejemplo nada más. Que es algo común para el mundo, ¿verdad? Y que para una persona que es de diferente creencia, para llegar a ser santo, cree que tiene que cumplir un sinnúmero de requisitos y que a lo mejor a ver si llega a ser santo. Esa es una trampa del diablo. Porque ahora nosotros entendemos que el ser santo es una persona que se aparta del mundo y busca a Dios y se acerca a Dios y vive la palabra de Dios. ¿Ve? Ahí es donde existe la diferencia. No es que exista un acto de magia cuando una persona busca a Dios, inmediatamente cambia. No sucede eso. Sucede que cuando una persona busca a Dios, conoce a Dios y ve cómo actúa Dios, esa persona trata de cambiar su vida. Y empieza a ver qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. ¿Me entiende? Y cuando empieza a conocer verdaderamente a Dios, hermanos, a Jesús, esta persona, entonces su vida va a ser transformada. ¿Cómo? A mí no me pregunten cómo, pero el Espíritu de Dios lo hace. Porque está convencida de la verdad y está convencida la persona de que debe de dejar sus malos caminos y debe de enderezarse para Dios. Pero lo va a hacer por amor a Él. ¿Y por qué Dios se lo está pidiendo? ¿Sí? ¿Entiende usted? ¿Por qué razón entonces cuando la presencia de Dios está en el monte Sinaí, dice, si un animal tocara el monte, ¿qué pasaría? Tenía que ser muerto. No estaban preparados. ¿De dónde venían el pueblo de Israel? ¿De dónde habían salido? De Egipto. ¿Cómo creen ustedes que venían de Egipto? ¿Qué mentalidad traerían? ¿Cuál era su pensamiento? ¿Conocían realmente los mandamientos de Dios? ¿Cuánto tiempo pasaron en Egipto? ¿Cuántas generaciones pudieron haber pasado ahí, hermanos? ¿Unas 4, 5 generaciones? En ese tiempo, ¿cuánto duraría la gente en años? Sí, porque José duró 110 años. José. Así que pensemos que unas 4 generaciones pasaron. 400 años. ¿Cuántos años tiene la ciudad de Morelia? Unos 400, ¿verdad? 480 y algo, imagínense. ¿Puede usted imaginarse? Estar esperando a que iba a venir un redentor, y que iba a venir un salvador para sacarlos de Egipto. Y para eso pasaron 400 años. ¿Qué es cuando Dios manda a Moisés que vaya a sacar al pueblo de Egipto? Ahora, dice que Dios se presenta como en el monte. ¿Cómo se presentó? ¿Vieron aquí? ¿Cómo se presentó Jehová? Con truenos. Dice que temblaba, hermanos, el monte temblaba.
y que la bocina iba en aumento, el sonido fuerte. Y solamente sube Moisés y Aarón, ellos dos. Ni aún los sacerdotes que había en ese tiempo no podían entrar, no podían estar en la presencia de Dios. Solamente Moisés y Aarón, hermano. ¿Por qué Jehová se presenta de esa manera tan solemne, tan fuerte? Y dice que humeaba el monte. Pero yo me sorprendo cuando veo los volcanes, hermanos, que están en otros países, hirviendo. Que están hirviendo. Que sale el hervor así al rojo vivo. ¿Usted se puede imaginar cómo estaba el monte que humaba? Recuerden que la Biblia dice que Dios es ¿qué? Fuego consumidor. ¿Quién estará con el fuego consumidor? ¿Quiénes estarán con el fuego consumidor? ¿Entienden ustedes por qué la razón? Y yo espero no divagar mucho en este tema. ¿Por qué en el libro de Apocalipsis se presentan a unos personajes que cuando ven la venida del Señor Jesús corren y le dicen a las peñas, caigan sobre nosotros porque no podemos ver al que viene en las nubes de los cielos? Porque es que fuego consumidor. Todo aquel que se preparó, que se santificó en Jesús, en Cristo, va a tener la capacidad de ver a Jesús por segunda vez. Pero aquel que no lo hizo, obviamente, hermanos, la presencia de Dios va a ser un martirio para esas personas. Por eso huyen, corren a esconderse, porque no aguantan la presencia de Dios. El resplandor de Jesús. No lo aguantan, señores. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta parte de la Escritura? Porque si amamos a Jesús, guardamos sus mandamientos. Déjeme decirle que el diablo a través de engaños y siempre puros engaños ha utilizado desde un principio. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Desde el cielo se revela en contra de los mandamientos de Dios y de la ley de Dios. ¿Cómo nos presenta el panorama la historia respecto a lo que es a Satanás cuando engañó a los ángeles, seres celestiales allá en el cielo? Fue un político, un hombre que por ahí, un ser, Satanás, fue un ser, un ángel, que utilizó su astucia y como agarró ángeles inocentes, les empezó a calentar la cabeza por ahí, a decirles que las leyes de Dios eran ¿qué? Injustas. Y que ellos y él podían separarse de Dios y tener su propio reino. Así que, mis hermanos, esto ya la mayoría de nosotros lo conoce. Empezó Satanás, ¿dónde? A engañar a los seres celestiales. Allá en el cielo, hermanos. De que la ley de Dios era injusta. ¿Por medio de qué? De un engaño. Por medio del engaño. Vemos nosotros que se fue extendiendo la duda. ¿Cuántos seres engañó Satanás? Dice que la tercera parte, hermanos. ¿Pueden ustedes imaginarse cuántos fueron? Miles. Miles, hermanos, de ángeles. Entonces, cuando Satanás ya tiene una comitiva a su lado, una gran comitiva de engañados, porque estaban engañados, ¿ve? Entonces ahora él se siente ya con poder. ¿Para derrotar a quién? A Dios. ¿Cuál fue la razón por la cual llevó esto a Satanás, hermanos? A tomar esta decisión. ¿Cuál fue la razón? La ambición de querer ser igual que quién. Quería ser igual que Dios. Quiso ser igual que Dios.
Y entonces se arma la batalla allá en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban Miguel y sus ángeles. Y no prevaleció más. ¿Y a dónde fue echado Satanás? A la tierra. Y hay gente que se pregunta, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás en ese momento? ¿Por qué? Hasta nuestros días, todavía Satanás existe y no ha sido destruido. ¿Puede imaginarse cuánto tiempo ha pasado? No me pregunte el tiempo que duró Satanás allá en el cielo, porque Dios no está sujeto al tiempo allá en el cielo. Nosotros sí estamos sujetos al tiempo. Así que cuando Satanás es echado a la tierra, ahora ¿quién engaña? A Adán y a Eva, hermanos. Ahora la creación de Dios. ¿Cómo puedes tú mostrar que Adán y Eva conocían los mandamientos de Dios? Si no aparecen, sino hasta el libro de Éxodo. ¿Cómo puedes tú mostrar? ¿Cómo puedes tú saber que Adán y Eva conocían los mandamientos de Dios? Y que Satanás los falsificó. Y a través del engaño. ¿Cuál fue el mandamiento que Satanás falsificó y le mintió a Eva para engañarla? ¿Cuál fue el mandamiento? No tener dioses ajenos. A ver, ¿qué opina? Ustedes seréis, tú serás que como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Le dijo verdad o no le dijo verdad? A medias. ¿Le dijo mentira? Sí, también le dijo mentira. Porque ellos nunca iban a ser dioses, ni iban a ser Dios. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Sí, sí iban a saber que iba a ser el bien y el mal, pero al transgredir el mandamiento de Dios, cuando tú comas esto vas a ver y tú vas a saber lo que es el bien y el mal. Vas a ser como Dios. ¿Qué buscaba Satanás? Ser como Dios. ¿Qué le dijo a Eva? Tú vas a ser como Dios. Satanás fue echado a la tierra por las mentirotas que cometió y que ya no prevaleció allá. Ahora engaña a Eva a través de esa misma mentira y la hace transgreder el mandamiento de Dios. ¿Qué dijo el Señor en el primer mandamiento? A ver qué dice el mandamiento número 1. Ahí mismo en Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses delante de mí. ¿Qué mandamiento transgredió? Primer mandamiento. Ellos iban a ser o querían ser como ¿qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. No tendrás dioses delante de mí. En pocas palabras, no debes de tener dioses antes que a mí. Y ella quiso ser como Dios a través del engaño de Satanás. ¿Supo el bien y el mal? Claro que sí lo supo, pero no fue Dios. Así que fue una vil mentirota. ¿Qué está haciendo el diablo? Engañando para echar por tierra la ley de Dios, señores. Y desde aquel tiempo la ley de Dios ya estaba vigente, ya estaba. Cuando Dios termina su creación en el capítulo 2 de los Génesis, del 2 del 1 al 3, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí el mandamiento, hermanos? ¿Sí? Y acabó Dios la obra que hizo en el séptimo día. ¿Ve? ¿Desde dónde viene ese mandamiento del sábado? Desde el Génesis. Todavía Adán y Eva no lo guardaban. El primero que lo guardó, ¿quién fue? Dios mismo. Para ponerle ejemplo
a la humanidad y nadie tuviese pretexto para decir, ay, pues lo guardó fulano, lo guardó sutano nada más y eso fue para los judíos y que no sé cuánto. Dios mismo puso el ejemplo. Así que la ley de Dios ya estaba vigente, hermanos. No había pergaminos, no había donde escribirla. ¿Por qué? Porque estaba escrita ¿dónde? En el corazón, y del corazón se predicaba y se le hablaba a los hijos. Y se les mencionaba a los hijos, y los hijos lo guardaban también en su corazón. De generación en generación se guardaban los mandamientos de Dios. Ahora bien, después de que viene el mandamiento, a Abraham se le dice, y de tu simiente saldrá ¿qué? El Mesías. De tu simiente. Acuérdense, dice simiente, porque el libro de los Hebreos dice simiente, no de simientes. Dice de tu simiente, de la simiente ¿de quién? De Abraham. De Abraham nace Isaac. ¿De Isaac quién nace? Jacob y Esaú. Y de Jacob va la descendencia de los hijos de Israel, que son los 12 hijos de Israel. Y de esos 12 hijos, ¿quién es el que permanece guardando los mandamientos de Dios? José. ¿Ahí? Sí, José. José. José fue vendido. Satanás se encargó de opacar a José, hermanos. Recuerden que de ser un niño mimado, fue vendido como esclavo. Satanás instigó a los hermanos de José de un celo satánico que lo querían matar, o lo quisieron matar. Pero por ahí, pues, o no es por ahí, sino que Dios lo protegió. A pesar de que era un niño mimado, fue cautivo a Egipto. Y vean nada más qué maravilloso. Imagínense alguien inocente, que no está acostumbrado al trabajo rudo, que estaba acostumbrado a escuchar a su padre por la palabra de Dios, pero que sus hermanos le tenían envidia. Y por envidia venden a José. Y vean nada más el trayecto, el plan que Dios tenía a través de José. ¿Ve? Es vendido. ¿Y qué pasa con José cuando es vendido a Potifar? Dice que la casa de Potifar fue bendecida por la presencia de José, porque Jehová estaba con José. ¿Por qué estaba Jehová con José? Porque él era fiel a Jehová. Era fiel al mandamiento y a los mandamientos de Dios. Cuando la mujer de Potifar se enamora de José y quiere acostarse con José, así de claro, ¿qué hace José? ¿Conocía o no conocía los mandamientos de Dios? Claro que los conocía. ¿Cómo he de pecar en contra de Dios? Y sale corriendo y huye. Y por ser fiel a Dios, ¿a dónde fue a caer José? A la cárcel, hermano. Pareciera algo ilógico ante los ojos humanos, pero Dios tenía sus planes. Y en la cárcel se estaba preparando ¿para qué, hermano? Para un cargo más fuerte, se puede decir que un gobierno, el gobernante de todo el mundo en ese tiempo, de todo Egipto. Únicamente, ¿quién estaba arriba? El rey Faraón. Pero ¿puede usted imaginarse un extranjero, en un lugar extranjero, donde son politeístas, donde tienen dioses ajenos? ¿Cómo le haría José para estudiar tanto esas lenguas, esos lugares, hermanos? Más que nada, las creencias que tenían. ¿Cómo pudo permanecer fiel ahí? En medio. Y aprendió las lenguas y aprendió el lenguaje de los egipcios. ¿Ve? La capacidad que Dios le dio, pero por su fidelidad a los mandamientos de Él.
Y sigue el diablo trabajando. El plan de Dios, el plan del diablo era opacar a José. Pero el plan de Dios era que un pueblo especial, un pueblo diferente a como ellos creían, tuvieran la oportunidad de conocer al verdadero Dios. ¿Y si lo conocieron o no? Por los primeros. Ya después de las generaciones que venían, hermanos, algunos de ellos habían mezclado la verdad que conocían con las tradiciones y con las doctrinas egipcias. Y eso se comprueba claramente cuando el pueblo, en el capítulo 32 del libro del Éxodo, ¿forman qué? Forman el becerro de oro, hermanos, acuérdense. La idolatría. Traían corriente. Y aquí es algo peligroso cuando nosotros cedemos poco a poco a las cosas de este mundo, no tomando en cuenta la palabra de Dios, no tomando en cuenta lo que Dios nos está poniendo enfrente, hermano. Entonces el diablo trató de opacar y muchos de ellos no conocían bien ahora los mandamientos de la ley de Dios. Trayéndolo a ese tiempo del Sinaí, ahora Dios tiene que proclamar los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, y por eso dice en el 4º mandamiento, acuérdate. Eso quiere decir que si te acuerdas, quiere decir que la ley de Dios ya estaba, se había olvidado. ¿Y se había olvidado qué? El día del Señor, el día sábado. Así que ahora Dios, con esa imponencia, con esa firmeza y con esos truenos, estaba haciendo que el pueblo, hermanos, reflexionara y viera las cosas con seriedad. De que los 10 mandamientos no son comunes, o como el mundo los presenta, o como algunas religiones la presentan. Es como Dios ha dicho. ¿Ve? Ahora, ¿por qué tanto énfasis en los 10 mandamientos? ¿Qué pasa con los 10 mandamientos? ¿Qué hacen los 10 mandamientos en tu vida? Viviéndolos. ¿Cuál es la experiencia? En primera, que adores al único Dios verdadero. ¿Sí? El segundo, que te cuida de la idolatría. Los ídolos. Imágenes. Y no solamente imágenes. También estamos hablando de que el dinero también se puede volver un ídolo. ¿Qué es un ídolo? A ver, ¿qué es un ídolo? Perfecto. Todo aquello que pones delante de ti antes que a Dios. Ese es un Dios que te separa de Dios. ¿Qué le dijo nuevamente? Reiteramos nuevamente que le dijo Satanás a Eva: vas a ser como Dios. Pero Eva quedó separada y Adán quedó separada de Dios. ¿Qué hace la idolatría? Te separa de Dios, hermano. Te separa de Dios. Imagínate nada más. Yo tengo este objeto y yo le digo a este objeto: tú eres mi Dios, y yo me inclino a ti y te pido a ti ¿Y qué dices? Bueno, ¿y yo por qué voy a inclinar a ese pedazo de plástico que ha sido hecho por hombres? Te separes de Dios y quedas en las manos del diablo. Y déjame decirte una cosa. Patriarcas y Profetas dice que es donde el diablo tiene el terreno perfecto para llegar y hacerte como él quiere y confundirte. Porque te has separado de Dios. Te estás dando un valor menos que el que Dios te está dando a ti. Porque te estás sofajando a una imaginación de hombres.
a una imaginación de hombres. Imagen. Algo que el hombre inventa. Y tú te estás inclinando a alguien que algo es inventado. Pues, ¿qué está pasando contigo? ¿Ve? También dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significado tiene eso? Que aun cuando nosotros nos decimos ser cristianos, pero nuestra vida dice todo lo contrario. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Fíjense bien lo que estoy diciendo, y eso es algo fuerte, pero el mandamiento es amplio. No se refiere nada más únicamente cuando decimos, ay, te lo juro por Dios, y que por Dios te prometo esto, y que por Dios lo otro, y que por Dios aquello. El nombre de Dios debe de ser respetado. Y ya vimos cómo se presentó allí en el monte Sinaí. De una manera estruendosa, hermanos. Para que el hombre tenga el temor de obediencia a Dios. No por miedo, sino por amor. Acuérdense que por amor los mandamientos se deben de guardar. Y ahora el diablo quiere borrar el cuarto mandamiento. El día del sábado, por causa del domingo. El sueño de Satanás es borrar y quitar la ley de Dios. Y por eso es triste que algunos piensen que la ley de Dios ha sido abolida y que ya quedó crucificada y que no sé cuánta malinterpretación hay. Cuando la ley de Dios sigue vigente. ¿Ve? Y sabe el diablo que borrando, hermanos, la ley de Dios, pues el hombre queda desprotegido. ¿Ve? Los 10 mandamientos, hermano, quiero decirte una cosa, te protegen. Te protegen. Es una protección que Dios te pone. Por eso el Señor Jesús le dijo a los fariseos, que si guardaban el mandamiento de Dios, serían verdaderamente libres. ¿Ve? Pero dentro de los mandamientos de Dios. ¿Ve? ¿Sabe una cosa? El problema de las naciones paganas que había alrededor de Israel, obviamente no guardaban los mandamientos de Dios. Ahora, el quinto mandamiento que habla acerca de honrar a tu padre y a tu madre y para que vivas largos años que la tierra que el Señor te da, que dice el apóstol San Pablo, tendrás largos días sobre la tierra. ¿Saben ustedes cuál era el concepto que tenían las naciones vecinas? ¿O no lo saben? Que cuando las personas llegaban a la tercera edad y que ya no se podían valer por sí mismas, cuello. Así fueran sus padres, fuera quien fuera, los mataban. Era algo terrible. Por eso Dios le decía al pueblo, no aprendas las costumbres de aquellos pueblos. No te mezcles con ellos. No es porque Dios quisiera tener una exclusividad para exaltar al pueblo o exaltarlo de una manera que yo sea exaltado. No, era porque el pueblo tenía que servir como luz para darles a entender que estaban equivocadas las otras naciones, hermano. Y no pasarás a tu hijo, ¿qué decía la Escritura? Por fuego. ¿Qué hacían las naciones? Pues dice que tenían a sus ídolos, hacían orgías, y por ahí pasaban a la jovencita, a la doncella o al joven en medio de un horno de fuego que le encendían al Dios. Si el joven o la señorita o la persona que era ofrecida en sacrificio pasaba por el fuego, se quemaba, ¿qué pasaba, hermano?
¿Qué pasaba? Imagínense si pasaba por ahí y pasaba y un poquito ilesa, por ahí apenas que se salió toda quemada y lo que sea, y está respirando. Lo acababan de matar. ¿Por qué razón? Porque el ídolo estaba enojado, el ídolo no estaba contento. Para ellos era eso. Pero si alguien pasaba ileso y no se quemaba, para ellos era que el ídolo tenía un favor muy grande para ese jovencito, señorita o persona, y era favorecido. Y ese personaje o persona hiciera lo que quisiera, no se le castigaba para nada. ¿Por qué? Porque supuestamente el Dios tenía un agrado para con él. ¿Usted puede imaginarse eso, hermano? ¿Usted cree que Dios puede aprobar eso? No. Por eso les decía, no pases a tu hijo por el fuego, ni a Moloc, ni a cualquier Dios. No aprendas las costumbres de las otras naciones. Los mandamientos de Dios sirven, hermanos, para que no te acomodes al mundo, sino para que seas una luz al mundo. Es la gran diferencia. ¿Ve? Así que honrar a los padres era algo maravilloso, porque esa era como una manera de que tú pudieras obedecer a Dios, bajo la protección de Dios. Yo sé que hay padres, hermanos, que no han dado el mejor ejemplo. Por ejemplo, cuando hay niños que crecen en hogares cuando los padres son drogadictos o que tienen adicciones y drogadicciones, o que el padre es abusador o cosas así, obviamente no es un buen ejemplo. Ahora, hay que aclarar una cosa. Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios dice: hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Porque si el padre de familia no tiene el temor de Dios, hermanos, ¿qué le va a enseñar a su hijo? Así que el hijo es importante que desde un principio conozca la palabra de Dios y busque a Dios. Si el padre o la madre llevan un camino equivocado, el hijo tiene que centrarse con la ayuda de Dios. ¿Hemos visto casos en la Escritura? Sí. ¿Qué caso podemos mencionar? En el caso de Josías. Josías dice que a los 8 años subió como rey al trono. Y él no siguió la costumbre de su abuelo ni de sus padres. ¿Cuál era la costumbre de sus padres y de su abuelo? Sacrificios. Dice que Manasés derramó muchísima sangre. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Él no siguió ese ejemplo? Y después de tanta sangre que derramó este hombre, fue perdonado porque se arrepintió. Dios lo perdonó porque se arrepintió después de todo eso. Pero Josías, el jovencito de 8 años, el niño de 8 años, no siguió el ejemplo de ellos. Siguió el precepto de Dios. Y este es un consejo. Yo sé que a veces para los jovencitos o los niños quizás sea un poquito de trabajo entender esto, pero si ve usted que su padre y su madre no andan haciendo las cosas como Dios manda, usted permanezca en la palabra de Dios. Porque recompensa tendrá. Y así sucesivamente siguen los mandamientos, hermanos. Concluyendo el mandamiento donde dice: no codiciarás. La codicia. No mates. Y el Señor Jesús dice que tan solo con que te enojes con tu hermano, es como si fueras un asesino. ¿Puede usted imaginarse eso, hermano? ¿Hasta dónde llega el mandamiento? O sea, no mantener el odio, no mantengas el odio en tu corazón.
corazón, hermano. Dios nos ayude a todos para no mantener odio contra una persona, por muy mal que nos haya hecho. Yo sé que es muy difícil a veces, hermanos, porque somos humanos, pero que no mantengamos odio dentro de nuestros corazones hacia alguien que nos ha hecho un mal terrible. Yo no sé si hasta ahorita usted ha pasado por una experiencia de esas, pero si Dios nos llega a permitir que en un momento dado lleguemos a pasar una situación así, tal, hermanos, Dios nos ayude a permanecer en su palabra y guardar su mandamiento. No levantarás falso testimonio. Y lo peor de todo es que a muchos nos gusta cuchichear, hablar más de las personas. Y a algunos nos gusta escuchar lo malo de las personas. ¿Y qué más? ¿Cómo se comporta fulanito, fulanita y por acá y por... Ay, pues nomás vieras qué es esto, así. Oye, hermano, tenga cuidado. El hablar o la reputación de una persona, ponerla en duda sin tener bases, y aún así, tenga mucho cuidado. Hay veces que por coraje y por berrinche hablamos mal de cierta persona, porque me cae mal. Hablo con otra persona y así se lleva usted el mensaje, hasta que ya está todo distorsionado. Ya termina, a veces casi andan crucificando y matando a la persona por el chisme que se hizo. Falso testimonio. Y lo peor de todo es que todavía le aumentan. Y eso me vino a la mente, mi hermana Patti, cuando hace los ejercicios bíblicos aquí, que da los mensajes, y ya cuando el mensaje llega por allá, ya no llega el mensaje. Ya ni siquiera se sabe qué fue lo que dijeron. Así es el chisme y así es el falso testimonio contra tu prójimo. ¿A quién le gusta que hablen de él? Pero lo peor de todo, que hablen falsedades tuyas, que ni siquiera has hecho. Y aunque así fuera, tú permanece fiel y permanece firme, porque las cosas que parecen mal, Dios las convierte para bien. ¿Ve? Falso testimonio. Cuidemos esa parte, hermanos, cuidemos. Por eso les digo, los mandamientos de Dios nos protegen. Y yo sé que es difícil, sobre todo cuando a veces escuchamos que alguien está yendo como este y como el otro. Es fácil escuchar. Tanto el que habla y que está hablando el falso testimonio como el que está escuchando. ¿Me explico? Y por eso mucha gente ha sido asesinada por mala interpretación, por haber dado falso testimonio. Y algunos asesinos van a caer allá al cerezo, están encarcelados por haberse dejado llevar por las equivocaciones. Es peligroso hasta dónde abarca todo esto, hermanos. Por eso los mandamientos son maravillosos, son una delicia. Miren, vayamos a dar una pequeña pausa y vamos a ver el Salmo 119. ¿Qué dice el rey David respecto al Salmo 119? Salmo 119, versículo 92. Simplemente nomás para que veamos lo maravilloso que es la ley de Dios. 119, 92, y el que lo tenga, dele lectura, por favor, con voz fuerte. Salmo 119, versículo 92. ¿Qué dice? No hubiera sido ya es de aflicción. ¿Qué dice el rey David? Fíjese bien. Si tu ley no hubiera sido, ¿qué? Mi delicia. Y usted compárelo con algo que a usted le parece delicioso. Ya sea una comida o algo que le parezca a usted tan delicioso, que se deleita a usted, que es ameno, que es algo que a usted le agrada, que no le da trabajo, sino al contrario, lo está disfrutando. El mandamiento de Dios dice, es que mi delicia. Si no hubieran sido mi delicia, eso quiere decir que
muchas de las veces el mandamiento que no es una delicia para muchas personas. Ojalá que ese no sea el caso de nosotros. Ojalá que los mandamientos de Dios sean una delicia para nosotros, hermanos. Sean una delicia, ¿ve? El guardar los mandamientos de Dios. Recuerde, cuídese de no guardar los mandamientos por obligación o por cumplimiento. Hágalo por amor a Jesús. Hágalo por amor a Dios. Hágalo por el amor que Él le tiene a usted. Hay que guardar esos mandamientos por el amor a Él. Y dice usted, como dice mucho mundo, es que es bien difícil guardar los mandamientos. Créame que en el nombre de Cristo no es difícil. No es difícil en el nombre de Jesús. Y bien dice el Evangelio que leímos, San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Versículo 10. San Juan, capítulo 15, verso 10. Si guardas o guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ojalá, hermanos, que cada uno de nosotros, por amor, guardemos los mandamientos de Dios. Y si usted tiene duda, dele una repasada al Éxodo capítulo 20, que es después del capítulo 19 que estuvimos leyendo. Habla primero de una consagración a Dios, si se dieron cuenta, que el pueblo tuvo que prepararse primero para recibir los mandamientos de Dios, las palabras de Dios. Así que Dios nos ayude para consagrarnos a cada uno de nosotros, hermano. Si andamos en pecado, separémonos de Él. Pidámosle perdón a Jesús y pidámoslo hoy, porque puede ser que mañana sea tarde. Pidámosle hoy a Dios que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras faltas y acerquémonos a Él confiadamente, hermanos, para encontrar oportuno socorro. Y entonces nuestro Dios puede hacer la obra en cada uno de nosotros. Recuerde, los 10 mandamientos están vigentes. Éxodo capítulo 20. ¿Sí? Y si tiene el libro de Patriarcas y Profetas, ahí le va a ampliar el panorama, qué significa cada uno de los mandamientos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana.